Gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, vecinos y vecinas de Castellón. Ustedes traen aquí a este pleno de 27 de septiembre 3 modificaciones de ordenanzas fiscales. Bueno, traían 3 modificaciones, una ha sido retirada. La primera, la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones de instalaciones y obras, del impuesto al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y la tasa de prestación de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos. Acaban de retirar ustedes la segunda, pero yo no puedo más que comentarles, porque sí que me gustaría que en la vida no siempre uno tiene una segunda oportunidad, y como hemos hablado de que los técnicos no lo veían claro, a mí sí que me gustaría, señor Bataller, que en esa bonificación que ustedes pretenden hacer a las herencias de un 25%, que le dieran que lo pensaran 2 veces, ¿vale? Porque las bonificaciones no pueden ser solamente lineales, deberían de ser también progresivas, y deberían ustedes también pensar que no es lo mismo transmitir un palacio que transmitir 2 pisos de 90 metros. No es exactamente lo mismo, o una vivienda de protección oficial. Se lo digo porque antes lo hemos comentado un poco en la Junta de Portavoces, y sí que me gustaría que le dieran 2 vueltas y que le echaran un vistazo al artículo 18 de la Ordenanza de Madrid, que sí que establece toda una progresión y unos límites en la aplicación de la bonificación del 25%. Pero vamos a lo que corresponde, que es lo que vamos a aprobar o lo que se va a votar en este pleno. El ICIO. Traen ustedes a este pleno la modificación de los artículos 3, hecho imponible, 4, sujeto pasivo, 10, devengo, y el apartado segundo del artículo 11, autoliquidación. Y lo único que hacen en estas modificaciones es introducir la presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas, algo que ya establece la Directiva de Servicios, simplemente para agilizar lo que son los trámites administrativos para los ciudadanos. Algo que nos parece bien, al Grupo Socialista nos parece bien, es de legalidad y es de conveniencia, pero nos hubiera gustado, señor Bataller, que esto lo hubieran traído antes, porque la transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español terminaba el 28 de diciembre del 2009. Esto debía de haberse aprobado antes en este pleno. También traen ustedes, en esa misma ordenanza fiscal, la modificación del artículo 11, autoliquidación, donde se encuentra realmente el fondo de la cuestión y en la que los socialistas no podemos estar bajo ningún concepto de acuerdo. ¿Por qué? Porque se carga de un plumazo, y yo creo que debe de ser un error, el último párrafo del artículo vigente hasta este momento, y en el que se establece que en el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas, o sea, del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uno solicita un permiso y paga el impuesto, pero que si no le dan la licencia de obras, no se le devuelve el impuesto, cosa que hasta ahora sí que era así. Es decir, si no tiene uno la concesión de la licencia, se le devuelve el impuesto, y ahora pagará el impuesto independientemente de que se le conceda o no se le conceda la licencia de obras. Creo que es un error, y esto al final parece que en este ayuntamiento tendremos que pagar por pensar, por hablar e incluso por entrar en el ayuntamiento, aunque solamente sea para preguntar dónde se hace un trámite administrativo. También se introduce un anexo donde se establecen los índices o módulos para el cálculo de la base imponible del impuesto, algo que es razonable para evitar lo que antes decía el señor Rondedeu, que eran las diferencias significativas entre lo que son los presupuestos y lo que realmente es el coste de la obra. Entiendo que esto es una lucha para evitar lo que es la picaresca de presupuestos ficticios, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es en la propia tabla. Es decir, el que se aplique una tabla, sí, ya lo hacen muchos municipios en España, y nosotros éramos de los últimos en aplicar una tabla o módulos de obra, pero no estamos de acuerdo en esa tabla o en esos módulos. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque, miren, no se establece un módulo unitario de obra nueva específicos para viviendas de protección oficial. Sí que hay módulos específicos para otros sectores, pero, por ejemplo, no hay para viviendas de protección oficial, cuando debe de ser un sector que debe ser promocionado por activa, por pasiva, por norte, por sur, por este y por oeste, porque lo que necesitamos hoy en día son viviendas que puedan ser compradas por los ciudadanos de Castellón, sobre todo aquellos que tienen más dificultad para adquirir una vivienda, que, por cierto, es un derecho constitucional. En los módulos unitarios para obra de reforma no se discrimina si la obra es de carácter industrial, comercial, deportivo, hospedaje, recreativo o residencial, mientras esta distinción sí que existe en lo que es construcción de obra nueva.
entendemos que es importante porque no es lo mismo la reforma de un baño que está a servicio o de una cocina que está al servicio en un restaurante o en un comercio que cuando uno se hace una reforma en su casa y cambia de bañera a plato de ducha simplemente a veces porque uno se hace mayor o tiene una dolencia. No puede ser exactamente lo mismo. Tampoco entendemos por qué motivos en Castellón el pintado de una fachada es de 25, se establece en 25,94 euros el metro cuadrado, sin embargo en Madrid es de 9,01 euros. Tampoco comprendemos por qué en esa tabla en Castellón el arreglo de una cubierta cuesta 61,41 euros metro cuadrado y en Madrid es de 42,07. Tampoco comprendemos por qué el cambio de carpintería en Castellón se estima en 300,35 euros el metro cuadrado y en Madrid es de 108,18. Tampoco comprendemos por qué en Castellón la apertura de zanjas, el metro lineal cuesta 123, o establece el coste en 123,11 y en Madrid es de 48,08. ¿Qué pasa? ¿Que en Castellón es más caro vivir? ¿En Castellón las reformas son más caras? Pues deberíamos de avanzar en que aquí no fuera tan caro. ¿O por qué no hay módulos para obras en la vía pública? Es decir, cualquier empresa puede venir a Castellón, levanta la calle, coloca lo que tenga que colocar y no paga licio. Y, sin embargo, un particular o un comercio tiene que pagar el licio. Tampoco comprendemos por qué no hay un módulo para lo que es levantamiento de vía pública. Y, por último, entendemos, comprendemos y exigimos que haya mayor catálogo de bonificaciones, sobre todo en la situación económica en la que nos encontramos. También traen a este pleno la modificación de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos. Traen la modificación del artículo 7, el artículo 7 de la ordenanza fiscal, que es todo lo que son los tipos de gravamen, con la excusa, el pretexto, según dice el informe del Tribunal Económico Administrativo, que es debido o es consecuencia de los incrementos de los costes de prestación del servicio. Es decir, como aumenta el coste de la prestación del servicio, pues hay que aumentar el precio. El precio supone un incremento del 2,1%. Apenas, dirán ustedes, apenas 2 euros. Sí, pero 2 euros, cuando estos 2 euros son sumados a otros muchos incrementos, son 2 euros que ahogan las economías y las familias de Castellón. Y no podemos estar de acuerdo en ni tan siquiera 2 euros que ahoguen a un solo ciudadano de esta ciudad, sobre todo una ciudad que cuenta con más de 21.000 personas engrosando las listas del paro. 2 euros que se incrementan a una larga retahíla de incrementos de tasas e impuestos municipales, además de todos los incrementos que nos vienen impuestos de Madrid. Un incremento que se añade a los ya realizados en esta misma tasa desde el año 2007. En el año 2007 esta tasa incrementó un 15%. En el 2008 incrementó un 5,69%. En el 2009 incrementó un 1,8%. En el 2011 esta tasa incrementó un 1%. Y en el 2012 incrementó un 2,1%. Y ahora, para el 2013, incrementa un 2,1% otra vez. Unos incrementos que no es baladí. En el periodo 2007-2013, todo el periodo de crisis económica profunda, han supuesto un incremento total de un 27,75%. Y si contamos los últimos 10 años, desde el 2002 al 2012, el incremento es de un 70% en esta tasa. Un incremento que nada tiene que ver, por cierto, con el incremento que han sufrido los salarios durante el mismo periodo o con el incremento que han sufrido la creación de puestos de trabajo. Más bien es todo lo contrario. Las tasas incrementan a la vez que incrementa el desempleo o incrementan el número de negocios, de comercios cerrados en nuestra ciudad. Este incremento supone que ustedes no son ni conscientes ni sensibles con la situación que atraviesan las familias de Castellón. Porque si fueran conscientes, también serían ustedes conscientes de sus propias cuentas, y sabrían, señor Bataller, que en el ejercicio 2011 se produjo un ingreso extraordinario por esta tasa de más de 280.000
euros. Es decir, ustedes recaudaron en un 2,5% de más de lo previsto en el presupuesto, según consta en la liquidación de las cuentas de este ayuntamiento. Y también serían conscientes ustedes, señor Bataller, que en los 6 primeros meses se ha retirado un 2% menos de basura. ¿Dónde se produce ese aumento del coste para que ustedes sean realmente tan sensibles? Perdón, en lugar de aumentar el recibo, lo que deberían de hacer ustedes es reducirlo con los ingresos por reciclaje. Fíjense, en el año 2011 los ingresos por reciclaje ascendieron a 355.962,99 euros, cuantía que haría que se redujera el recibo de la basura para el bolsillo de los ciudadanos en un 4%, en lugar de subirlo un 2%. Deberían también plantearse ampliar las bonificaciones a las familias, sobre todo a aquellas familias que peor se lo están pasando, que están en el desempleo, que tienen varias personas dentro de su familia con desempleados o que están cobrando pensiones mínimas, paupérrimas, ridículas. Nosotros, el Grupo Socialista, no contribuiremos bajo ningún concepto con nuestro voto a su afán recaudatorio, a la obsesión por recaudar para tapar agujeros, a lo que son desmanes en la gestión económica de este ayuntamiento y, desde luego, no apretaremos la argolla que ustedes le están poniendo a los ciudadanos de Castellón. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Marco. Señor Masip.